Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús el Todo, un nuevo día, un nuevo amanecer por la gracia y misericordia del Señor. Vamos a dar inicio a esta predicación con una oración para dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Dios, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso, Padre Celestial, porque podemos ver tu grandeza por medio del sol, de la luna, Señor, de tu hermosa creación, Padre Celestial. En tu palabra dice, Señor, que en el inicio tú creaste los cielos y la tierra, Señor, que la tierra estaba desordenada y vacía, Señor, pero tú le has puesto orden, Señor, y nosotros agradecemos, Señor, porque en tu misericordia podemos ver tus grandezas y maravillas, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, ponemos este ministerio en tus manos, Señor, para que tú hagas a como bien te parezca, Señor, que tú traigas a las almas necesitadas de tu palabra, Señor, a este canal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Vamos a dar inicio con un tema llamado Permite que Jesús hable por ti. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, en Maón. Había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. ¿Cómo era el varón? Muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Cómo era Abigail? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle: así sea, pasa a ti y pasa a tu familia y pasa cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les falta nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que me he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y enviaron y le dijeron a David todas estas palabras. Pero nos vamos a brincar al versículo 14. Dice así la palabra del Señor: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajero del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saerado. Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta palabra, Padre, la pongo en tus manos, Señor, para que seas hablando tú a todo el necesitado, Señor, a que este mensaje, Señor, le llegue, sea de edificación, de restauración, Señor, porque tu palabra es vida y es eficaz, Señor, y es una espada cortante, Señor. Y sabemos que tú traspasas corazones, Señor, que tú traspasas pantallas, Señor, y que tú hablas y que tú restauras y que tú llegas y libertas, Señor. Te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy está determinado: permite que Jesús hable por ti.
Estamos leyendo en la palabra del Señor que había un varón llamado Nabal. Ese varón, dice la palabra del Señor, que era un varón muy rico. No era rico, dice la palabra que era muy rico. Y que él se encontraba en una ciudad llamada Carmel. Él tenía cabras, él era un varón pero pues dice la palabra del Señor que era un hombre duro, que hacía malas obras. Él era rico, pero había algo malo en él, como muchas personas. Muchas veces nosotros a lo mejor tenemos estudios, a lo mejor tenemos economía, a lo mejor podemos depender de un trabajo, podemos depender de un apellido, pero al final de todo eso que terrenalmente podemos lograr a tener, hay algo mal en nosotros. Y este varón era así. Era así, él tenía riquezas, porque dice la palabra del Señor que era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Bíblicamente eso era algo pues de mucho dinero, era un varón con mucho dinero. Pero él era malo, dice que era hombre duro. Dentro de de todas las posiciones que nosotros podemos lograr a tener, hay algo malo de nosotros cuando no tenemos a Cristo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, hay algo mal dentro de nosotros, incluso que traigamos las mejores ropas, que traigamos el mejor vehículo, incluso que estudiemos en las mejores escuelas. Si no está Cristo, hay algo mal dentro de nosotros. Y este varón tenía riquezas, pero era un hombre duro, era un hombre sin entendimiento, era un hombre sin conocimiento, era un hombre sin Cristo. Mas, sin embargo, en la misericordia del Señor, dice la palabra del Señor, que él tenía una mujer llamada con nombre Abigail. Pero esta mujer, dice la palabra del Señor, que esta mujer era lo contrario a este varón. Porque dice que aquella mujer era de buen entendimiento. Que aquella mujer era hermosa de apariencia. Hay mujeres que terrenalmente no tienen una buena apariencia, pero hay entendimiento en ellas, hay sabiduría en ellas. Y el Señor usa a personas como Abigail. Yo aquí veo a Abigail, una mujer hermosa, porque tenía entendimiento, tenía a Cristo. Tenemos que recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si esta mujer tenía entendimiento, si esta mujer tenía conocimiento, era porque había un temor hacia Dios. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, hay muchas bendiciones. Y caminando por este tema, dice la palabra del Señor que David estaba en el desierto. Y que a David le había llegado al oído, que a David le había llegado el rumor de que este varón, había gente trabajando para él y que estaban, esquilaban ovejas. Y que David, pues en el desierto, ¿cómo son los desiertos? En los desiertos no hay provisiones, en los desiertos estás pasando un mal momento. Mas sin embargo David escuchó que había un varón. A lo mejor David se le habían acabado sus provisiones. A David se le había acabado la palabra, porque tenemos que recordar que al inicio de este pasaje nos habla que había muerto Samuel. A lo mejor David estaba pasando por un mal momento, así como tú, como yo están pasando un momento difícil en tu vida. A lo mejor hay tristeza, a lo mejor hay angustia, y incluso puede decir, no, pero David tenía el corazón conforme a Jehová, gloria a Dios, pero no quiere decir que David no estuviera pasando por un momento difícil a causa de la muerte de Samuel. La palabra del Señor dice que este David estaba huyendo, por algo estaba en el desierto David. Un capítulo anterior habla donde David le había perdonado la vida a Saúl.
Y David, él estaba escondiendo. Aquí podemos ver que David aún no reinaba. Mas, sin embargo, David tenía su fama, ¿verdad? Porque hay un cantico que dice que Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y había una fama. Pero cuando van hacia este varón Nabal, y le dicen, David te manda a dar este mensaje. David te manda a decir esto. Y este varón con soberbia, cuando nosotros estamos en el camino del Señor y nos mandan a decir algo, no nos gusta. Muchas veces nos comportamos como Nabal. Somos Nabal y decimos, pero ¿quién es ese hermano para decirme? ¿Y quién es esa hermana para decirme? Y no lo vemos, que es el Señor el que usa sus instrumentos y manda. David había usado a unos varones que lo habían acompañado, dice la palabra del Señor, que eran unos jóvenes, y los manda a llevar el mensaje de David. Mas, sin embargo, este hombre con soberbia, altanero, le respondió diciendo, ¿y quién es David? ¿Y quién es Isaí? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos que huyen de sus señores y que no obedecen, y este varón hace esa expresión hacia estos jóvenes, y estos jóvenes pues lo toman mal, ¿verdad? Lo toman mal y se regresan y dicen, pues no, David no aceptó tu mensaje, este varón. Y cuando ellos van camino a decirle, a pasar el mensaje a David y decirle todas estas palabras, como lo narra la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que uno de los criados dio aviso a Abigail. Yo no sé por qué momento estés pasando tú. Yo no sé por qué situación. Yo no conozco tu corazón, pero el Señor lo conoce, para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor que uno de los criados dio aviso a Abigail. ¿Cuántos hermanos día con día no salen a anunciar el reino de Dios? No salen a llevar el mensaje de salvación y somos esos criados que vamos y decimos, Abigail, Nabal está cometiendo este error. Nabal acaba de ofender a David. Nabal acaba de responder un mensaje a David por medio de unos jóvenes y lo acaba. Y venimos y vamos ante el Padre y le decimos, Señor Jesús, aquella familia se está destruyendo. Señor Jesús, aquella familia el alcohol la está destruyendo. Señor, allá hay una prostituta en las calles. Y vamos con el Señor y le decimos, yo aquí veo a los criados dando aviso a Abigail, como el cristiano hoy en día va con el Señor Jesucristo y le dice, Padre, hay una familia que necesita de ti. Padre, hay una familia que está esclava de la droga. Hay una familia esclava del narcotráfico. El Señor usa instrumentos y en este caso fue un criado que va y le da aviso a Abigail. Y dice la palabra del Señor que Abigail toma una acción, hace una acción, se mueve del lugar y ella se prepara. Dice la palabra del Señor que el criado va y le dice a Abigail que Nabal diciendo, he aquí David envió mensajero del desierto y lo ha saherido. ¿Qué significa saherido? Es humillado, es avergonzado, es ofendido, es agravado. Lo había tratado tan mal a David, este varón, a causa de su soberbia, de su arrogancia, porque él se sentía que tenía mucho dinero, que tenía muchas riquezas, que él podía tratar a cuanto él quisiera, como él quisiera. Mas sin embargo estaba un criado escuchando. El enemigo va y te destruye y te quita todo lo que te da. Porque dice, no, es que yo estaba peor, pero luego empecé a prender una veladora y me colgué un collar y hice esto y hice el otro y ya me está yendo mejor. Mentira del diablo, que el Señor Jesús lo reprenda.
Nada más te engaña, porque así como te da, también te quita, y te quita más que lo que te da. Y dice la palabra del Señor que estaba este varón y va y le da aviso a Abigail. Y dice en el versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Qué poderoso, está poderoso lo que dice aquí la palabra. Fíjense, prestemos atención. Dice en el versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto. ¿Qué dice el diablo? No, hombre, esos ya los tengo conmigo, esos ya no se van, esos... Y luego dice, el mal ya está para ellos, para esa persona y para su casa completa, porque tenemos que recordar que cuando hay maldición, no nada más es de nosotros, sino que maldice el lugar que nosotros habitamos, maldice nuestra familia, maldice nuestros hijos, y no solo nuestros hijos, sino que las generaciones de las generaciones son malditas, y esto lo dice la palabra del Señor. Y van y le dan este mensaje y le dicen a esta mujer, nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Fíjense, poderoso lo que dice la palabra. Dice que no había quien pudiera hablarle y no había quien pudiera hacer entender a este varón. Pero dice la palabra del Señor que entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva, pasas y 200 panes de higos. Fíjense en todo lo que cargó esta mujer. El Señor Jesucristo hoy quiere entrar a tu casa. El Señor Jesucristo hoy quiere salvarte. El Señor Jesucristo hoy va con 5 ovejas guisadas, con 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas para salvarte. El Señor Jesucristo hoy, esta mañana, está interviniendo por ti, por tu familia. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, yo no sé lo que tú estás viviendo, pero sí sé que hay un Dios de poder, que hay un Dios de promesas, que hay un Dios de restauración, hay un Dios de liberación, y nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor más adelante que David, más adelante dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, todo cuando es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en esa situación? Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que el Señor creó todo perfecto, que el Señor se tomó el tiempo y día con día fue preparándose, que el Señor un día hizo una cosa, otro día hizo otra. El Señor fue preparando el tiempo y el Señor fue fue planeando todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Dios es fiel, hermanos, Dios es bueno, y el Señor nos creó con un propósito, no para destruirnos. Es mentira cuando dicen, ay, pero Dios te está castigando, ay, pero mira Dios, mira cómo tú tanto que amas a Dios y tu hijo está en el hospital y tanto. No, hermano, el Señor lo creó todo perfecto, pero tenemos que recordar que en la desobediencia del hombre entró el pecado, entró la maldad, y esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que se ha ido esparciendo, la desobediencia. No es que Dios no nos ame, no es que Dios no nos quiera, no es que Dios no tenga un propósito con nosotros. Amén, el Señor tiene un propósito con nosotros. El Señor es bueno y grande en misericordia, mas sin embargo, el Señor creó todo perfecto, y no muchos capítulos
adelante, dice la palabra del Señor que desobedece a Adán y Eva, y en el capítulo siguiente, que viene siendo el capítulo 4, dice que Caín y Abel hacen ofrenda y que Caín comete la maldad de quitarle la vida a su hermano. El Señor le había dado mucho. Dice la palabra del Señor que aquí esta mujer iba un camino y se encuentra a David, y dice la palabra del Señor que David le responde: yo he cuidado sus ovejas en el desierto, yo he cuidado a sus trabajadores, yo he estado al pendiente de él, y él me paga mal por bien. ¿Cómo es posible? A veces nosotros terrenalmente nos esforzamos mucho por una persona, nos esforzamos mucho por nuestra casa, nos esforzamos mucho por nuestros hijos, nos esforzamos mucho en el trabajo, pero en vez de recibir un bien, recibimos un mal. Pero este varón no tenía entendimiento, pero tenía una esposa. Tenía una esposa que tenía entendimiento y que era hermosa de parecer, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que si nos dice: por eso todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no por los hombres, porque del Señor hay una recompensa. David estaba esperando una recompensa de este varón llamado Nabal. Él estaba esperando que le pagaran por bien, no por mal. Y este varón, en su soberbia, en su enojo, en su molestia, dice la palabra del Señor que era un varón que nadie lo toleraba, que era malo. Mas sin embargo, este varón viene, pero va un criado, ¿verdad? Para la gloria del Señor. ¿Cuántos cristianos no hay hoy en día que van y oran y interceden por tu vida y piden a Dios que salve tu matrimonio, que salve tu familia, que salve a tus hijos? Sin darse cuenta, siempre hay un criado ahí, atento a tu situación. Y dice la palabra del Señor: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose, arrepentimiento, humillada. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo vino en forma de hombre. No escatimó ser Dios. Él no vino en forma de Dios. Dice la palabra del Señor: mas sin embargo, siendo Dios, se hizo hombre por amor de nosotros. El Señor Jesucristo llegó aquí humillado para salvarnos de Nabal. El Señor nos quiso salvar de Nabal y dijo: tengo que convertirme en Abigail, tengo que ser esa Abigail que viene e intercede por este pueblo rebelde, pecador, que no oye a los profetas, que no oye los mensajes que yo les he hablado. De muchas maneras habló Dios, dice la palabra del Señor. De muchas maneras habló Dios y no entendimos. Y no escuchamos. Y hasta la fecha de hoy, el Señor en su misericordia de muchas maneras nos habla, pero no escuchamos, no entendemos lo que el Señor nos quiere hablar. Y dice la palabra del Señor, dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Hoy así te dice el Señor: sobre mí sea tu pecado. El Señor Jesucristo vino a pagar por el mal que tú habías hecho. El Señor Jesucristo ya pagó el precio en esa cruz del Calvario. El Señor ya pagó por tu vida y por la de tu familia y las de tus generaciones. No, que voy a ir de rodillas a tal lugar. No. El Señor ya lo hizo. El Señor estaba harto de sacrificios. Harto. Y no los saciaban porque todo era pura hipocresía. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo vino a pagar por ti y tu pecado ha sido perdonado, pero tienes que creer en el Señor Jesucristo. Tienes que glorificar su nombre, tienes que hablar de Él, tienes que recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador.
Dice la palabra del Señor que dice: mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche la palabra de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Así dice el Señor al Padre. No le cuentes los pecados que hizo esa sierva. Esa sierva cometió muchas cosas. No le cuentes el pecado a ese varón, a esa mujer que puede estar escuchando ese mensaje. No se lo cuentes, dámelo a mí. Mira, yo ya lo pagué en esa cruz. No le cuentes toda la maldad, todo lo que hizo, no se lo cuentes. Yo ya lo cargué por ella. Así dice el Señor. El Señor ha pagado tu pecado. El Señor viene a restaurar. Y si tú le recibes, el Señor, Él te ama tanto que Él es fiel y justo para perdonarte. Dice la palabra del Señor. Allá en el libro de Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron. ¿Qué dice la palabra? Todos. No dice: mi hermano que está a mi lado pecó. Ay, que mi vecino pecó. Ay, que mi familia pecó. Yo no. Porque yo nunca he matado. Porque yo nunca he robado. No. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que yo soy más bueno, no es que yo soy más malo. No, todos pecaron y están destituidos. Pero cuando viene Abigail, Jesucristo, y dice: Señor, sobre mí sea su ofrenda, sobre mí sea lo que Él hizo, sobre mí caiga. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20. Dice, dice acá en 1 Samuel 25:26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en la haz de lo que vienen delante de Jehová tu Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Hermanos, por la gracia y misericordia del Señor, muchos cristianos el día de hoy predicamos la palabra, porque permitimos que el Señor Jesucristo llevara esa ofrenda, que llevara ese pecado, que llevara esa maldad. Nosotros éramos como Nabal, nosotros estábamos destruidos, nosotros éramos malos. Y porque la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecado, están destituidos de la gloria del Señor. Nosotros, le aseguro que todos los cristianos fuimos unos Nabales. Pero Jesucristo llegó a nuestras vidas y no hay destrucción. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, el Señor es misericordioso. Dice la palabra del Señor que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor tiene propósitos con nosotros. El Señor tiene grandes cosas hacia con nosotros. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos humillamos ante los pies del Señor, como lo hizo esta mujer. Esta mujer dice que se fue al encuentro y topó con David, y que postrada, mostrando arrepentimiento, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento. El Señor es bueno, el Señor es fiel, y el Señor el día de hoy te invita a que vivas
en Él, al que creas que el que murió en la cruz del Calvario tiene poder para restaurar vidas, para restaurar matrimonios, para restaurar al drogadicto, a la prostituta, al narcotraficante. El Señor es bueno, el Señor es fiel y para siempre es su misericordia, dice la palabra del Señor. Decía el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que declarar esto en nuestras vidas, que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Nosotros éramos malos como aquel varón, pero Él se entregó por usted y por mí, para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar con esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos, Señor, por si el día de hoy un naval está escuchando un mensaje, Señor.